Buenos días, el día de hoy presentaremos acerca del sistema inmune artificial y todos sus modelos. Vamos a ver su implementación y sus aplicaciones. Para empezar hay que tomar en cuenta que el sistema inmune artificial viene de los algoritmos inspirados, que a su vez son una subrama de la inteligencia artificial. Esta se basa en el sistema inmunológico natural, es decir, el biológico, para intentar buscar una aplicabilidad en el campo de la computación. Ahora, existen diversas teorías que intentan explicar cómo funciona el sistema inmunológico biológico, y a partir de estas teorías es que los científicos de la computación han visto la manera de implementar algoritmos que estén basados en ellas y puedan tener una utilidad. Como punto de partida podemos decir del sistema inmunológico que tiene un conjunto de características que lo identifican. Para empezar, es complejo y descentralizado. Descentralizado quiere decir que no hay una parte específica de este sistema que lo controle, a diferencia del sistema nervioso, por ejemplo, que es controlado por el cerebro. Como bien sabemos, este sistema se encarga de responder ante amenazas, así como reparar el daño causado por las mismas. Este funciona mediante dos mecanismos principales. El primero es la inmunidad innata, que es aquella que de cierta manera ya traemos de forma predeterminada desde el momento en el que nacemos o desde el momento en el que este ser vivo se desarrolla. Y posteriormente tenemos la inmunidad adaptativa, la cual este mismo organismo va adquiriendo poco a poco conforme se comunica o interactúa con el ambiente. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, tenemos cuatro teorías fundamentales que intentan explicar el sistema inmunológico, las cuales se presentan a continuación. Vamos a ir una por una para ver cómo funcionan y de qué manera inspiraron a los algoritmos que presentamos el día de hoy. Para empezar, hablemos de la teoría de la selección clonal, la cual fue propuesta por Frank McFarlane Burnett en la década de 1950, y esta nos habla de los principios de la inmunología adaptativa. ¿De qué trata esto? De manera muy simple, hay que tomar en cuenta que en el sistema inmune existen linfocitos, los cuales son los agentes defensores del cuerpo, y estos son capaces de detectar de manera muy específica a patógenos, es decir, entes, moléculas dañinas, y una vez que las detectan, su acción inmediata es multiplicarse para atacar a ese agente específico que está dañando al organismo. Pues esta idea tan simple es la que hizo que se inspiraran algunos algoritmos como los que vemos en pantalla, de los cuales el clásico y el original es el algoritmo de selección clonal, del cual hablaremos en específico más adelante. Podemos ver esta tabla comparativa de los algoritmos que están inspirados en esta teoría, y de lo que nos podemos dar cuenta es que su aplicación principal está orientada ya sea hacia la optimización o hacia la clasificación de objetos. Y de estos, el que más nos interesa es el primero, el de 1999, que es el algoritmo de selección clonal original, por así decirlo. La teoría de la red inmunológica nos habla de manera general acerca de la capacidad que tiene el sistema inmunológico para crear redes de anticuerpos y receptores, los cuales no solamente son capaces de detectar antígenos o moléculas dañinas, sino que también se pueden conectar entre ellas, formando así una red que está en constante comunicación. Entre los algoritmos principales que se generaron a partir de esta teoría está la red inmune artificial, como podemos darnos cuenta, y posteriormente todas sus derivaciones, que pueden considerarse mejoras del algoritmo original. Presentamos otra tabla comparativa, esta vez de los algoritmos basados en la red inmunológica. Una vez más, el primero de estos algoritmos es el algoritmo clásico, el algoritmo base. De él derivan todos los demás, que son mejoras o cambios en la orientación
de la manera en la que se puede aplicar el algoritmo original, el cual, como podemos darnos cuenta, tenía como objetivo principal realizar detecciones y clasificación de patrones complejos. Ahora hablemos de la teoría de la autotolerancia, la cual fue propuesta por Frank McFarlane Burnett en colaboración con Peter Medawar. Esta teoría, de manera simple, nos habla acerca de cómo el sistema inmune es capaz de distinguir entre aquello que es suyo, que es propio, y lo que es de cierta manera ajeno, que no le pertenece. En palabras o en términos más especializados, ellos lo denominan como self y non-self. Ahora, tenemos una serie de algoritmos que están inspirados en esta idea simple, pero bastante efectiva, como veremos más adelante. Entre ellos, y este es el primer algoritmo que se generó, de hecho, del sistema inmune, tenemos el algoritmo de selección natural, el NSA. Más adelante veremos cómo se implementa. Ahora les presentamos esta tabla comparativa de los algoritmos que derivaron de esta teoría, donde, como he dicho, el principal es el algoritmo de selección negativa. Este se caracteriza porque imita la maduración de las células T, las cuales son las que tienen la propiedad especial de hacer esta discriminación entre aquello que le pertenece al sistema y lo que no le pertenece, y en consecuencia es capaz de eliminarlo. Ya veremos cómo esta idea se puede extrapolar al ámbito de la computación. Ahora podemos hablar de la teoría del peligro, la cual fue propuesta por Paul y Matzinger en 1990. ¿De qué nos habla esta teoría? Bueno, de cierta manera es una mejora a la teoría anterior. En esta se nos dice que el sistema inmune es capaz de detectar ya no aquello que le es propio y aquello que no le es propio, sino en general aquello que potencialmente le puede generar peligro. Estos son señales de peligro. Como bien se menciona aquí, ya no solamente por entidades externas o ajenas, o que no son propias, porque incluso dentro del sistema inmune puede ocurrir que haya partes internas que sean capaces de dañar, que sean capaces de potencialmente ser un peligro para el propio sistema. Y de ella, pues se derivaron algunos otros algoritmos como los que podemos ver en la parte de abajo. Los algoritmos basados en esta teoría tienen como aplicaciones principales la detección de posibles amenazas en un sistema o la clasificación, pero de cierta manera el clasificar implica detectar, así que la filosofía se mantiene, va por el mismo lado. Bueno, pues ahora vamos a presentar cómo es que se implementan dos de los algoritmos que hemos presentado anteriormente. En este caso, el algoritmo de selección negativa y el algoritmo de selección clonal. Vamos a ello. Para la implementación del algoritmo de selección negativa tenemos para comenzar este conjunto de aquí, que son los datos propios o los datos que no queremos que sean detectados. Ahora generamos un conjunto de detectores que están distribuidos en el espacio y nos vamos a quedar solamente con los que no pasan con el umbral de afinidad, con los puntos que tenemos como datos propios, es decir, nos vamos a quedar solo con estos puntos verdes, que son los que están de alguna forma lejos o que no son afines a los datos propios. Estos de aquí serán nuestros detectores válidos y son los que vamos a utilizar para clasificar los datos de prueba. Aquí tenemos en negro los datos de prueba y los que están más cerca de los datos propios son los que no deberían ser clasificados como anomalías y los que se encuentran más lejos son los que sí deberían ser clasificados como anomalías. Entonces los pasamos por nuestros detectores y, como podemos ver en la siguiente clasificación, tenemos en verde los que están más cerca de nuestros datos propios, es decir, los que no cuentan como anomalía o los que son más parecidos a nuestros datos propios, y en rojo tenemos a todos los que sí fueron detectados como anomalías. Los parámetros que necesitamos para este algoritmo sería la cantidad de datos propios que vamos a generar, la cantidad de detectores que se van a generar y los más importantes, que son la función de afinidad y el umbral de afinidad. Un ejemplo de función de afinidad puede ser simplemente la distancia que hay entre dos puntos y el umbral sería una cantidad máxima que se tiene que superar
para considerar que estamos cerca o que estamos detectando un punto. Pero así como podemos utilizar la distancia, podemos utilizar cualquier otra función de afinidad que nos sirve para detectar los puntos. El umbral de detección lo que va a hacer es que los detectores tengan un mayor alcance o un menor alcance en cuanto a los puntos que van a detectar. Ahora tenemos un ejemplo de cómo podríamos aplicar este algoritmo para detectar comportamientos anómalos en una conexión. En este caso tenemos como características los paquetes enviados, cuánto miden esos paquetes y la duración de la conexión. Todos estos puntos de aquí, esta nube azul, son los puntos que consideramos que se comportan normalmente o los que no queremos que sean detectados. Ahora generamos nuestros detectores, que son esta nube de puntos negros. Generamos 2500 y vamos a utilizar un umbral de afinidad de 0.5 y una función de afinidad de distancia euclidiana. Esto quiere decir que los que estén suficientemente cerca de los datos azules no van a ser considerados como detectores válidos. Y nos quedamos solamente con estos puntos verdes, esta nube de puntos verdes. Generamos un conjunto de prueba, que son estos puntos negros, y tenemos un conjunto de puntos que están cerca de los datos propios y otro pequeño conjunto que se encuentra más alejado. Al pasarlo por nuestros detectores, está clasificando a los que se encuentran más cerca como no anomalías y a los que tienen un comportamiento extraño como anomalías. De esta forma podemos detectar si hay algún tráfico extraño o que no se comporta como lo esperábamos. El siguiente algoritmo, que es el de selección clonal, es más parecido a los que hemos visto durante el curso, ya que es poblacional y generacional. Aquí tenemos un ejemplo de cómo estamos optimizando una función generando una cantidad de datos que están distribuidos en el espacio. Una vez que los generamos, tenemos que seleccionar a una cantidad de individuos que vamos a clonar. Vamos a generar copias exactas de cada uno de estos individuos seleccionados y a cada copia le vamos a aplicar alguna pequeña mutación o modificación. En este caso podemos ver cómo la función tiende a 0 aquí en el centro y los puntos terminan convergiendo hacia ese mínimo. Aquí podemos ver cómo se van agrupando los clones y cómo los clones están relativamente cerca entre ellos, no están tan alejados y se van agrupando. En este otro ejemplo, que es de una función multimodal, podemos ver más a detalle cómo se comporta el algoritmo, comenzando aquí con estos individuos iniciales que están distribuidos en el espacio de búsqueda, que son evaluados y luego se seleccionan los mejores, que son los que están más cerca de algún mínimo, y se generan clones. Aquí podemos ver los clones azules, los clones rojos, los clones amarillos, que están relativamente cerca entre ellos. Y de estos de acá vamos a evaluarlos y nos vamos a quedar solamente con los mejores para formar a la siguiente generación. En la siguiente generación podemos ver cómo se empiezan a acercar a los mínimos y se empiezan a agrupar. Aquí podemos ver cómo los clones están pues convergiendo hacia algún mínimo. Y en la última iteración podemos ver cómo hubo diferentes convergencias, algunos se quedaron en este mínimo, otros se quedaron en este mínimo, y aquí podemos ver cómo pues, los clones se terminaron agrupando, ¿no?, en estos mínimos. Esto significa que el algoritmo de selección clonal puede resultar útil para optimizar funciones multiobjetivo si es que nos interesa encontrar varios mínimos y no converger solamente a uno. Entre los parámetros que vamos a utilizar para este algoritmo tenemos la población, el tamaño de la población, que sería pues la cantidad de puntos o la cantidad de soluciones que vamos a estar manejando durante las generaciones. Otro es la cantidad de individuos que vamos a seleccionar para clonar. Si tenemos este parámetro en 10, significa que vamos a tomar a los 10 mejores individuos y vamos a generar clones de esos 10 individuos, que nos lleva al siguiente parámetro, que es la cantidad de clones, que pues es bastante descriptivo el nombre, es la cantidad de clones que vamos a generar para cada individuo. Y en las aplicaciones del algoritmo de selección clonal, tiene prácticamente todas las aplicaciones que tienen los algoritmos genéticos, ya que, como vimos anteriormente, sirve para optimizar funciones numéricas como las de benchmark que fueron ACLI y GRIWANG, pero también pueden servir para realizar optimización combinatoria. Pues esa sería la explicación de los algoritmos. Implementamos también en Colab ambos algoritmos, tanto el de Negative Selection como el Clonal, donde pues está todo el proceso y un ejemplo de prueba que se puede ajustar y se puede utilizar pues para observar cómo se comporta el algoritmo con diferentes datos de prueba, diferentes entradas de los parámetros.
Y en clonal pues también podemos interactuar ya sea con la función de Greywang o con la función de ACLI para optimizarla utilizando esta selección clonal.